Capítulo 1. La noche frente al altar. Toda novicia debe pasar una noche sola frente al altar antes de tomar sus votos. Pero nadie les dice lo que realmente ocurre cuando las velas se apagan. El silencio en el convento de Santa Águeda no era natural. Era un silencio que se sentía espeso, como si las piedras mismas contuvieran respiraciones detenidas. María Emilia llevaba solo 3 días en aquel lugar, y ya entendía que no todas las reglas estaban escritas. La Madre Dolores la llamó esa tarde, con un gesto que no admitía preguntas. Esta noche te toca a ti, hija. El altar debe conocerte antes que tú conozcas a Dios. María Emilia tragó saliva. No era miedo. Era otra cosa. Algo antiguo dentro de ella que parecía recordar esta escena, aunque jamás la había vivido. A las 11 en punto, la dejaron sola en la capilla. Sin crucifijo. Sin coro. Sin luz, más allá de 7 velas encendidas frente al altar. Y una Biblia abierta. Aunque el viento no soplaba, las páginas pasaban solas. Al principio, rezó: Padre nuestro, Ave María, Credo. Pero cuando la última vela del lado derecho se apagó por sí sola, y la cruz de hierro colgada sobre el retablo gimió como si pesara 1000 años, María Emilia dejó de rezar. Sintió una presencia. No delante. Detrás del altar. Como si algo la observase desde dentro del mármol. No fue una voz lo que escuchó. Fue un murmullo. Un pensamiento que no era suyo. No huyas. Tú ya fuiste ofrecida, antes de tener nombre. María Emilia retrocedió. Pero sus pies no respondían. Era como si el suelo estuviera hecho de carne tibia. Entonces, la Biblia cayó al suelo. Abierta. Y sangrando. No tinta. Sangre. Goteando desde las palabras del Salmo 88. ¿Acaso mostrarás tus maravillas a los muertos? De pronto, las paredes comenzaron a respirar. Sí. Respirar. El aire entraba y salía, como si el convento entero fuera un cuerpo dormido a punto de despertar. Una voz, esta vez audible, pero sin boca, le dijo: Mañana no recordarás lo que viste. Pero el altar sí recordará que fuiste marcada. María Emilia cayó de rodillas. Y sintió una gota caer en su frente. No agua bendita. Cera. Caliente. Negra. Y con olor a incienso podrido. Antes de desmayarse, alcanzó a ver algo que jamás olvidaría. Una sombra arrodillada al otro lado del altar. Rezando con una voz idéntica a la suya. Capítulo 2. El libro sin letras. Hay libros que no se escriben con tinta, sino con la sangre de quienes aún no saben que están siendo leídos. María Emilia despertó en su celda sin recordar cómo había regresado. Las ropas húmedas. Las manos manchadas de cera negra. Y una palabra escrita en el interior de su muñeca. No con tinta, sino con piel levantada: recuerda. Pero no sabía qué. Esa mañana, la Madre Dolores no dijo palabra. Solo le entregó un rosario antiguo, cuyas cuentas estaban desgastadas como si hubieran sido acariciadas por siglos de súplica desesperada. Ve a limpiar la biblioteca antigua, ordenó. Pero no entres en el cuarto del fondo. María Emilia no respondió, porque ya sabía cuál era ese cuarto, aunque nunca lo había visto. La biblioteca era un laberinto de polvo y susurros. Cada libro tenía olor a humedad y a ceniza. Pero uno, en el estante más alto, no tenía título, ni lomo, ni autor, solo una cubierta de cuero oscuro, y una cerradura en forma de lágrima. Cuando lo tocó, una punzada le atravesó el dedo. Una gota de sangre cayó sobre la tapa. Y entonces, el libro se abrió. Solo, como si la hubiera estado esperando. Pero no había letras. Solo páginas en blanco, con un leve relieve. Como si alguien hubiera escrito con fuego. Y las palabras se hubieran escondido entre las fibras del papel. De pronto, las páginas comenzaron a arder suavemente. Pero no se consumían. Y una frase apareció, dibujada con líneas rojas vivas, palpitantes como venas. María Emilia no es huésped. Es ofrenda. La luz de la biblioteca titiló. Las sombras se alargaron. Y desde el rincón prohibido del fondo, una risa apagada, como de niña, se deslizó entre los estantes. María Emilia cerró el libro. Pero el libro no la dejó.
Las páginas comenzaron a volverse carne. Sí, carne. Con textura tibia. Y en el centro de una de ellas, un ojo. Humano. Vivo. La miraba desde el papel. Ella gritó, pero nadie acudió. Cuando logró soltarlo, corrió a su celda. Se encerró. Lloró. Y al mirar el espejo roto frente a su cama, descubrió que el reflejo no coincidía. La imagen en el espejo tenía el libro abierto entre las manos. Y sonreía. Capítulo 3. La monja que dibuja el futuro. Cuando Dios guarda silencio, algunas manos comienzan a hablar. Desde aquella noche del libro, María Emilia sentía una presión constante en el pecho, como si alguien o algo escribiera su nombre con carbón caliente en su interior. Y cada vez que cerraba los ojos, veía una habitación que no conocía, pero que, de algún modo, la conocía a ella. Era una celda más antigua que las demás. Sin crucifijo. Sin cama. Solo un pequeño banco. Y cientos de dibujos pegados en las paredes. Una madrugada, no pudo resistir más. Dejó su celda y siguió esa visión hasta el ala más vieja del convento, donde las piedras parecían murmurar nombres olvidados. Ahí encontró una puerta sin cerradura, pero con 7 marcas de cruz talladas a cuchillo. Empujó. La puerta se abrió sin ruido. Y allí, sentada en la penumbra, la vio. Una mujer de hábitos raídos. Cabello completamente blanco. Ojos vacíos. No por ceguera, sino porque ya no necesitaban ver. Habían visto demasiado. La mujer no habló. Ni volteó. Solo siguió dibujando. Con carboncillo sobre papel amarillento. Su mano temblaba como si no la controlara del todo. María Emilia se acercó. Y en el suelo vio los dibujos anteriores. Un altar goteando sangre. Un rostro cubierto de cera. Un libro con un ojo abierto. Todo lo que le había pasado. Ya estaba ahí. Dibujado mucho antes. La monja levantó una hoja nueva. Todavía en blanco. La miró sin ojos. Y comenzó a trazar líneas. Rápido. Preciso. Como si su mano fuera movida por algo superior, o más profundo. Cuando terminó, se la entregó a María Emilia. La joven tembló. Porque en el dibujo, era ella misma. De rodillas, frente a una tumba abierta. Y una figura encapuchada detrás de ella. Con un dedo sobre sus labios. En señal de silencio. ¿Quién eres tú?, susurró María Emilia. La monja no respondió. Se levantó lentamente. Fue hasta una pared, y con el dedo manchado de carbón, escribió. Yo dibujé mi propio final. Y nadie lo quiso leer. Después, con la uña, talló otra frase en la madera del marco. Tú serás el dibujo que camina. Al salir, María Emilia volvió la vista por última vez. La monja seguía sentada. Dibujando. Pero esta vez, dibujaba fuego. Y en el centro del fuego, un nombre que aún no había sido pronunciado. Su nombre. Capítulo 4. El ángel que no vino del cielo. No todos los ángeles descienden del cielo. Algunos suben. Desde lo que Dios dejó atrás. María Emilia llevaba noches sin dormir. El dibujo de la tumba seguía apareciendo bajo su almohada. Aunque lo había quemado 3 veces. Y cada vez que se acercaba al altar, el aire cambiaba. Se volvía más denso. Más eléctrico. Como si algo invisible respirara cerca de ella. Esa madrugada, se levantó guiada por un zumbido sutil en los oídos. No era sonido. Era una vibración. Una llamada, silenciosa. La condujo al jardín trasero del convento. Un lugar al que ninguna novicia tenía acceso. Allí, entre estatuas cubiertas de musgo y cruces caídas, vio algo imposible. Una figura. Alto. Con túnica oscura. Y 2 alas, sí, pero no blancas. Eran alas negras. Carbonizadas. Con plumas rotas y olor a ceniza bendita. No huyó. No podía. Porque los ojos de aquel ser no juzgaban. Reconocían. Te has estado preguntando por qué fuiste elegida, dijo, con voz que no salía de su boca, sino del viento a su alrededor. No fuiste elegida. Fuiste apartada. María Emilia intentó hablar, pero el aire la oprimía.
El ángel se acercó y con una de sus garras tocó su frente. Instantáneamente, recordó un momento que no existía en su memoria, pero sí en su alma. Una iglesia vacía, una mujer embarazada llorando frente a un altar, y una sombra que descendía desde la cúpula. Si no puede ser de Dios, que sea para recordarlo. La mujer entregó su vientre, y de él nació un grito, no de vida, sino de advertencia. ¿Quién eres tú?, logró susurrar María Emilia, temblando. El ángel se arrodilló ante ella y dijo, sin levantar la vista: soy el que fue expulsado no por rebelarse, sino por recordar. Luego, abrió su ala izquierda, y dentro de ella, cosida con hilo rojo, había una hoja arrancada, de una Biblia, pero con una frase que jamás estuvo en ningún canon. Y la palabra se hizo carne, pero esa carne no fue aceptada. Así nació la memoria encarnada, María Emilia. Antes de desaparecer entre la bruma, el ángel dejó caer una pluma negra. Al tocar el suelo, se convirtió en ceniza, y reveló una inscripción invisible hasta entonces, tallada en la piedra del jardín. Los ángeles caídos no buscan venganza, buscan testigos. Capítulo 5. La novicia que nunca salió. En este convento hay una regla que nunca se escribió. No preguntes por la que falta, si la campana nunca sonó por su alma. Desde el encuentro con el ángel, María Emilia ya no veía las cosas como antes. Las estatuas parecían moverse cuando nadie miraba. Las oraciones en los libros cambiaban una palabra cada día. Y el altar susurraba, no a todos, solo a ella. Esa mañana, al limpiar la sacristía, encontró una llave oxidada escondida dentro del cáliz mayor. Junto a ella, un pedazo de papel amarillento, casi desintegrado, donde solo se leía un nombre: Sor Clara Inés. La madre Dolores, al ver el papel en manos de María Emilia, se volvió pálida como cera fría. Ese nombre no debe ser pronunciado, dijo entre dientes. Ella nunca fue consagrada, pero la joven sintió un tirón en el alma, como si alguien estuviera esperando que leyera ese nombre en voz alta. Esa noche, bajó sola al sótano donde se almacenaban los objetos litúrgicos viejos. Pero al fondo, tras una puerta semicubierta por tapices mohosos, encontró una cerradura. La llave encajó, giró, y el olor a incienso podrido la envolvió al instante. Bajó 7 escalones, luego 7 más, hasta llegar a una celda cerrada con rejas gruesas. Dentro, una cama de piedra, un crucifijo sin Cristo, y una pared cubierta de marcas. Una línea por cada día. Miles. Y en el suelo, grabado con uñas, un solo mensaje, repetido una y otra vez: no estoy muerta. Solo estoy esperando que el altar se arrepienta. María Emilia retrocedió. Pero entonces escuchó el sonido más sutil y aterrador de su vida. Una respiración. Detrás de la pared. Débil. Persistente. Humana. ¿Quién está ahí?, susurró. Y una voz temblorosa, casi infantil, le respondió: ¿el altar ya pidió perdón? Corrió. Subió las escaleras. Pero en su mente, una imagen no la dejaba. Una joven de su edad, con los labios cosidos, los ojos vendados, y las manos sosteniendo un rosario, hecho con dientes. Esa noche, soñó con ella. Y al despertar, el nombre Sor Clara Inés estaba escrito con sangre en la puerta de su celda. Capítulo 6. Sangre en el agua bendita. El agua bendita no solo purifica, también recuerda. Y cuando sangra, es porque el altar quiere hablar. Desde el encuentro en la celda prohibida, María Emilia comenzó a sentir sed. No una sed física, sino una sed de algo que no podía nombrar. Como si su alma necesitara beber una verdad escondida bajo siglos de incienso y negación. Esa tarde, durante la misa, fue asignada al rincón de las pilas bautismales. La fuente de agua bendita era de piedra gris, con inscripciones casi borradas. Nadie la usaba desde hacía años. Pero al acercarse, María Emilia notó algo imposible. El agua temblaba, como si respirara, como si algo debajo latiera.
Tomó la concha de plata para rociar el altar, pero al sumergirla, sintió el líquido espeso, caliente, y al sacarla, no encontró agua, sino sangre, oscura, viva, fresca. El cáliz tembló en sus manos. Las velas parpadearon. Y en los vitrales, los ojos de los santos giraron. Y la miraron. Uno por uno. Una gota cayó sobre sus dedos. Quemaba. Pero no su piel. Quemaba sus recuerdos. Fue entonces cuando vio. La pila no era solo un recipiente. Era un sello. Un portal sellado con agua consagrada. Y ahora, el sello se estaba rompiendo. Tuvo una visión. Una novicia siendo sumergida. No para ser bendecida, sino para ser ahogada. Silenciada. Una ceremonia secreta. Con las velas apagadas. Y una palabra prohibida repetida por monjas encapuchadas. Ofrezco su voz a cambio de silencio eterno. María Emilia cayó de rodillas. La Madre Dolores corrió hacia ella, le arrancó el cáliz de las manos. Y gritó a las demás. Sáquenla de aquí. No debe tocar lo que aún no ha sido perdonado. Esa noche, María Emilia despertó empapada en sudor. Sobre su pecho, una huella en forma de cruz, hecha de gotas de sangre seca. Y en el suelo, frente a su cama, una palabra escrita con agua bendita que se oscurecía lentamente. Sor Clara aún no ha sido absuelta. Capítulo 7, la celda número 13. Dios conoce cada nombre dentro del convento. Menos uno. El que fue borrado. De los libros. De la historia. Y del cielo. El convento de Santa Águeda tenía 12 celdas para novicias. Solo 12. Siempre 12. Esa era la norma desde hacía siglos. 12 discípulas del silencio. 12 voces que prometían obedecer. Pero María Emilia encontró planos antiguos, escondidos detrás del retablo. Y allí, dibujada con tinta roja y líneas temblorosas, aparecía una celda más. La número 13. Sin nombre. Sin ventana. Solo una cruz invertida marcada sobre la puerta. Esa noche, justo a la medianoche, las campanas del convento sonaron una sola vez. Una campana seca. Inesperada. Y con ese sonido, una puerta en el pasillo sur se abrió sola. Crujiente. Lenta. Como si el tiempo la hubiera retenido. Hasta ahora. María Emilia se acercó. El aire que salía de esa celda no era frío. Era tibio. Como aliento. Como si algo o alguien estuviera esperando desde el otro lado. La celda estaba vacía. Pero en el suelo, cubriendo las paredes y hasta el techo, había notas musicales escritas a mano. Con sangre. Seca, antigua y aún húmeda en algunas partes. Y en el centro de la habitación, un pequeño banco de madera. Y sobre él, una partitura enrollada con un lazo negro. Tenía un título. Cántico de la 13ª voz. María Emilia lo desenrolló. Las notas parecían danzar en sus ojos. Y aunque nunca había estudiado música, sabía cómo sonaba. La melodía ya vivía en ella. De repente, comenzó a escucharse. No de afuera. Desde dentro. Desde su pecho. Una voz que no era suya. Cantando. Las velas se encendieron sin fuego. Las paredes comenzaron a vibrar. Y los vitrales del claustro comenzaron a sudar. Sí, sudar. Gotas que caían como lágrimas. Pero no eran de agua. Eran de cera. Y olían a miedo antiguo. Al mirar por última vez hacia el interior de la celda, vio una figura sentada en el banco. Una joven. Cabello cubierto. Rostro sin boca. Y sobre su pecho, el número 13 grabado con hierro. La figura levantó la vista. Y aunque no tenía labios, la canción siguió. Más fuerte. Más pura. Más rota. María Emilia cerró la puerta con manos temblorosas. Pero la melodía no se detuvo. La celda número 13 había vuelto a cantar. Y no dejaría de hacerlo. Hasta que la ofrenda fuera completa. Capítulo 8. Los nombres que Dios olvidó. Hay nombres que no fueron borrados del libro, sino que nunca fueron escritos. Porque hay almas que Dios no se atrevió a recordar. La canción de la celda 13 seguía escuchándose.
aunque las puertas estuvieran cerradas, aunque nadie se atreviera a pasar por aquel pasillo. Y mientras más sonaba, más cosas comenzaban a recordar a María Emilia. No al revés. Eran los objetos, los muros, las sombras, los que la miraban como si supieran exactamente quién era. Esa mañana, en la biblioteca prohibida, Simón, el joven escriba del convento, la interceptó con rostro pálido y ojos temblorosos. «He encontrado algo», susurró. «Un libro que no debería existir». La llevó a una sala subterránea, detrás del archivo de los santos. Allí, bajo una losa levantada con dificultad, y envuelto en un velo negro, yacía un volumen gigantesco, con la cubierta de piel humana reseca y un título grabado con fuego. El libro de los que no fueron contados. Simón lo abrió con guantes bendecidos, y comenzó a leer nombres. Largos, ancestrales, olvidados. Cada página tenía una fecha, un símbolo, y una oración incompleta, hasta que llegaron a una hoja más reciente. Año 1999. Hora 3:33 de la madrugada. Ubicación Santa Águeda. Y ahí, en el centro de la página, María Emilia de la Cruz, no registrada por cielo ni infierno. La joven cayó al suelo. «¿Qué significa esto?», susurró, ahogada. Simón, con la voz rota, respondió. «Significa que tú no estás bajo ninguna voluntad divina. Tu existencia es una memoria rota, una grieta en el libro de la vida, un eco sin fuente». De pronto, el libro comenzó a cambiar solo. Las letras se deshacían como ceniza al viento, y debajo de ellas aparecían dibujos. Una cuna sin bebé, un altar cubierto por un velo negro, y un sacerdote arrodillado ante un ángel de alas rotas, ofreciéndole algo envuelto en tela roja. Una frase escrita con sangre emergió en el margen. El sacrificio fue aceptado, pero el nombre nunca se escribió. Esa noche, María Emilia soñó con una inmensa sala blanca. Estaba llena de voces, pero ninguna pronunciaba su nombre. Caminaba entre ellas, y todas pasaban a su lado sin mirarla. Y al final de la sala, había un libro abierto. Un ángel lo sostenía. María Emilia lo miró, buscando su lugar. Pero el ángel bajó la vista, y sus ojos lloraban tinta. «Tú no estás aquí», dijo. «Entonces, ¿dónde estoy?». El ángel cerró el libro y respondió. «Estás en la memoria de Dios, no en su voluntad». Capítulo 9. La misa de los ausentes. Hay ceremonias que no fueron hechas para ser oídas, sino para recordar a los que nunca tuvieron nombre en la boca de Dios. Desde el hallazgo del libro de los no contados, María Emilia ya no dormía. O mejor dicho, su cuerpo dormía, pero su alma comenzaba a asistir a lugares donde nadie vivo debería entrar. A las 3:33 de esa madrugada, fue despertada no por un sonido, sino por una ausencia densa, como si todo el convento hubiera dejado de existir por un instante. Miró por la ventana. La luna no estaba. Las estrellas se habían apagado. Y sin embargo, el patio estaba iluminado por velas negras. Cientos, miles, formando un camino hacia la capilla. Se vistió. Descendió. Nadie la detuvo, porque nadie más estaba despierto. O tal vez, nadie más seguía en este plano. La puerta de la capilla se abrió sola. Y allí, donde normalmente habría bancas vacías y eco sagrado, ahora había sombras sentadas. Figuras cubiertas con velos oscuros. Todas de espaldas. Inmóviles. Esperando. En el altar, una figura alta, de túnica rota y corona de espinas invertida, levantaba una hostia negra. Era un sacerdote, pero su rostro estaba cubierto por una máscara sin rasgos. Cuando María Emilia entró, todas las sombras giraron la cabeza al mismo tiempo. Y aunque ninguna tenía ojos, ella supo que la miraban. Y no por curiosidad, sino porque la estaban reconociendo, como una de ellas. El sacerdote extendió su mano. Sobre el altar, no había pan ni vino. Había fragmentos de papel, cada uno con un nombre tachado. Uno de ellos, aún visible. Sor Clara Inés.
Esta misa no busca salvar, dijo el sacerdote sin mover la boca. Busca recordar. Porque solo cuando el olvido se rompe, la verdad se levanta. Comenzó el cántico. No en latín, no en ningún idioma conocido, sino en la lengua del primer silencio, esa que solo entienden los que fueron ofrecidos sin consentimiento. Y María Emilia la entendió. No con su mente, con su llanto, porque cada palabra era una herida en su carne que nunca había visto, pero siempre había llevado. Al final de la misa, el sacerdote le ofreció una copa. No era cáliz, era una calavera invertida. Y al beber, el líquido no tenía sabor, pero cada sorbo le devolvía un recuerdo de vidas que no eran suyas, pero que habían vivido a través de su sangre. Antes de desmayarse, escuchó una frase que le heló los huesos. La siguiente misa será tu consagración, no como monja, sino como testigo de lo que ni el cielo se atreve a escribir. Capítulo 10. El altar que respira. Cuando el altar comienza a respirar, no es para recibir oraciones, sino para devolver lo que se le ocultó con sangre. Desde la misa de los ausentes, María Emilia ya no podía acercarse a la capilla sin sentir que algo la esperaba. No con urgencia, sino con hambre. Las piedras del piso crujían bajo sus pies. El aire, espeso como incienso no quemado, le obligaba a caminar más lento. Y al mirar el altar, ya no lo veía como estructura, sino como cuerpo. Una mañana, durante la oración comunitaria, notó que la tela del altar se elevaba y bajaba, muy lentamente, como si estuviera respirando. Se frotó los ojos, pero no era ilusión. Las flores secas se marchitaban aún más cuando ella pasaba cerca. Las velas chorreaban cera negra, y el crucifijo de metal comenzó a oxidarse, formando manchas con forma de ojos cerrados. Esa noche, entró sola, ya no por valentía, sino porque algo dentro de ella ya estaba sincronizado con ese altar. Al tocar el mármol, sintió calor, no del ambiente, del interior de la piedra, como si algo vivo palpitara bajo ella. Comenzó a escuchar un sonido, primero leve, luego claro, una respiración, no suya, no humana, no única. Eran muchas, como si desde debajo del altar, docenas de almas exhalaran al mismo tiempo, esperando que alguien respondiera. Abrió la tapa del altar, donde deberían estar las reliquias sagradas. Encontró solo una cosa, un trozo de tela blanca, empapado de sangre seca, envuelto con hilo rojo. Al desenvolverlo, cayó un anillo, viejo, dorado, grabado por dentro con la frase, para la que fue prometida antes del aliento. Y junto al anillo, una pequeña hoja de pergamino, una oración escrita al revés. Solo podía leerse frente al espejo. La llevó a su celda, y al reflejarla, leyó: si estás leyendo esto, el altar ya te reconoce como suya, y no te dejará marchar sin cobrar lo pactado. Al día siguiente, cada vez que pasaba frente al altar, éste exhalaba una bocanada caliente, como si suspirara por ella, o por su alma. Simón lo notó, y con rostro descompuesto, murmuró: ese no es un altar, es la boca donde enterraron el primer pacto. Y tú, estás caminando directo hacia su lengua. Esa noche, María Emilia soñó que era colocada sobre el altar, no como ofrenda, sino como llave. Y cuando la sangre tocó la piedra, la capilla entera se abrió como una flor negra. Y del fondo, surgió una voz que no era de este mundo. Capítulo 11. El silencio de Dios. Al principio, Dios habló. Después, susurró. Y ahora, calla. No porque no esté, sino porque lo que viene, no puede ser dicho. Desde que el altar comenzó a respirar, el convento ya no era el mismo. Las oraciones dejaron de tener eco. Los relojes se detuvieron a las 3:33. Y las campanas ya no sonaban, aunque nadie las había tocado. María Emilia caminaba por los pasillos como si flotara. Las otras novicias la evitaban, pero no por miedo, por reverencia silenciosa,
como si intuyeran que ella ya no era del todo una de ellas. La Madre Dolores no volvió a hablarle. Solo la miraba desde lejos, con los ojos de quien ya ha visto el final, y ha decidido no intervenir. Esa noche, María Emilia despertó en completo silencio. No el silencio habitual, sino un vacío absoluto. No se oía nada. Ni viento, ni crujidos, ni su propia respiración, ni siquiera los latidos de su corazón. Salió de su celda. Las velas encendidas no chisporroteaban. Las maderas del suelo no crujían. Y cuando intentó decir Ave María, su voz no salió. Su boca se movía, pero el mundo no la oía. Entró a la capilla. El altar estaba iluminado por una sola vela. Flotaba en el aire, y de ella caía cera hacia arriba. Sí, hacia arriba. El altar ya no respiraba. Estaba conteniendo el aliento, esperando algo. En el lugar donde normalmente se colocaba la Biblia, había una hoja de pergamino sin letras. María Emilia la tocó, y en ese instante, una palabra apareció en su mente, como un relámpago sagrado. Ausencia. Y comprendió. Dios no estaba. No en ese momento. No en ese lugar. Y esa ausencia era un juicio en sí misma. La capilla comenzó a latir. No con sonido, con presencia. Como si cada ladrillo supiera que algo estaba observando. Desde el otro lado del silencio, una sombra descendió desde la cúpula. No caminaba. No flotaba. Simplemente estaba. Como un pensamiento hecho carne. Como un pecado que nunca se confesó. Y sin decir nada, la sombra extendió la mano y señaló a María Emilia. Entonces, todas las cruces del convento cayeron al mismo tiempo, sin sonido, pero con un estruendo que se sintió en los huesos del alma. María Emilia cayó de rodillas, y por primera vez, no pidió ayuda, no rezó, no imploró, solo entendió. A veces, el silencio de Dios no es abandono, sino permiso. Capítulo 12. Ella fue la llave. Algunos nacen para recordar, otros, para abrir, y los menos, para ser la puerta misma. María Emilia ya no era solo una novicia. Desde el silencio, su cuerpo temblaba de memorias que no le pertenecían. Sus manos se manchaban de tinta mientras dormía, y sus venas ardían cada vez que alguien pronunciaba la palabra altar. Los muros del convento comenzaron a agrietarse, no por edad, sino porque lo que estaba encerrado detrás de ellos empezaba a moverse. Las estatuas lloraban polvo. Los espejos ya no reflejaban rostros, sino fragmentos de rituales perdidos. Y las oraciones retrocedían. Volvían a sus bocas antes de terminarse. En medio de todo, la celda número 13 se abrió sola. Una vez más. Pero esta vez, no había dibujos. Había un espejo. Alto, viejo y cubierto de velos. María Emilia se acercó. Retiró el primer velo. Vio a una niña, desnuda, llorando frente a un altar vacío. Segundo velo. Una joven con ojos vendados, las manos atadas con rosarios. Tercer velo. Ella, pero sin boca, sin nombre, solo con un símbolo en la frente, una llave dibujada con ceniza. La imagen sonrió, y el espejo se rompió desde dentro. No cayó al suelo. Se disolvió en aire. Y allí, detrás del cristal, había un pasadizo sellado. Piedras negras. Sangre seca en el marco. Y una frase tallada con uñas. Una fue olvidada. Otra fue ofrecida. Pero solo tú fuiste creada para abrir. Entró. El túnel olía a encierro, a clavos, a oraciones interrumpidas. Y al final, una puerta de madera, sin cerradura, solo una inscripción. Se abre con carne, no con fe. María Emilia extendió su mano. Una herida en su palma, que no sabía cuándo se hizo, comenzó a sangrar. Y cuando la sangre tocó la madera, la puerta suspiró, como si hubiera estado esperando por siglos. Dentro, un altar,
Pero no uno cualquiera. Era el altar original. Aquel del que todos los demás fueron copiados. Hecho de huesos. Cubierto por telas de bautismo manchadas. Y en su centro, una figura dormida. Respirando. Esperando. Entonces, una voz habló desde dentro de ella. Su voz. Pero mayor. Antigua. Como si su alma se hablara a sí misma desde otra vida. No fuiste llamada a rezar. Fuiste moldeada para recordar. Y para abrir aquello que ni los ángeles se atrevieron a tocar. La figura en el altar abrió los ojos. Eran los mismos ojos que María Emilia veía en el espejo cada noche. Y entendió. Ella no era la testigo. Ni la elegida. Ella era la llave. Y también la cerradura. Capítulo 13. El juicio de la carne. Cuando el alma ya no puede hablar. La carne cuenta su versión. Y hay verdades que solo se revelan cuando la piel se convierte en altar. El altar original ya no dormía. Respiraba. Lento. Profundo. Como una bestia sagrada que acababa de ser despertada del olvido. Y María Emilia, de pie frente a él. No lloraba. No temblaba. No rezaba. Sabía que ya no servía. Ahora solo debía recordar. Y ofrecer. La figura sobre el altar, su reflejo, su sombra, su origen. Se incorporó. Era ella. Pero rota. Cocida con hilos invisibles. Y con la espalda marcada por estigmas que nunca le fueron explicados. Entonces, las paredes comenzaron a cerrarse. No físicamente, sino en percepción. Todo se volvió más denso. El aire más pesado. Y cada respiración era como beber ceniza de confesiones no hechas. Del techo descendieron 3 figuras encapuchadas. No tenían rostros. Ni nombres. Solo llevaban libros. Libros escritos con piel. Piel viva. Que se estremecía con cada paso. Uno de ellos abrió su libro. Y leyó. María Emilia de la Cruz. Nacida del eco de un pacto. Moldeada con el silencio de otros. Criada para ser llave. Y usada, sin consentimiento. El segundo escribió algo con un clavo. Directamente sobre su brazo desnudo. Cada letra era fuego. Pero no quemaba. Recordaba. El tercero, sin hablar, le entregó una copa. No con vino, sino con fragmentos de carne. La suya. De vidas anteriores. De muertes no completadas. De promesas nunca cumplidas. Bébela, dijeron los 3 a la vez. Este es tu testimonio. Y tu castigo. Y tu verdad. María Emilia bebió. Y entonces el altar habló. No con voz, sino con carne. Se abrió en su centro. Como una herida que se cansó de fingir estar cerrada. Y desde dentro surgieron figuras. Almas. Fragmentos de quienes habían sido ofrecidos antes que ella. No pedían justicia. Ni redención. Solo verdad. Y que alguien, por fin, dijera en voz alta lo que todos callaron. Una a una, las almas tocaron su piel. Y en cada punto donde tocaban, un recuerdo surgía. Un ritual. Un sacrificio. Un nombre borrado. Un voto roto. Hasta que no quedó parte de su cuerpo sin historia. Su carne ya no le pertenecía. Era archivo. Era altar. Era prueba. Y entonces, una voz antigua, una que parecía venir del centro mismo del universo, susurró. La verdad fue escrita en carne. El silencio fue comprado con sangre. Y tú, eres ambas cosas. El juicio no terminó con un veredicto. Porque no era culpabilidad lo que estaba en juego. Era destino. Y el destino acaba de ser pronunciado con cicatrices. Capítulo 14. El cuerpo donde Dios no quiso habitar. No todos los cuerpos fueron hechos para la luz. Algunos nacen para contener lo que ni siquiera Dios quiso cargar. Desde el juicio de la carne, María Emilia ya no era la misma. Las cicatrices de las almas antiguas no sanaban. Las oraciones le temían. Y cada paso que daba por el convento dejaba marcas que no se veían, pero sí se recordaban. El altar ahora la seguía. No físicamente, sino dentro. Respiraba con ella. Latía cuando ella temblaba. Y hablaba,
en sueños que no eran sueños. Una noche, en la capilla vacía, la Madre Dolores la esperaba. Su rostro, antes severo, ahora estaba resignado. Te ocultamos lo que eras, dijo sin emoción. Porque ni siquiera nosotras entendíamos el precio. María Emilia la miró sin parpadear. ¿Qué soy? La Madre Dolores se arrodilló. Y en un susurro que no era oración, confesó. Eres el cuerpo que Dios no quiso usar. Pero tampoco pudo destruir. Eres el receptáculo. El sello. La última carne no consagrada. Donde el recuerdo de su error más grande fue enterrado. Entonces, le entregó un espejo. Pero no reflejaba su imagen. Reflejaba el interior. Órganos. Huesos. Y algo más. Un símbolo sellado en su columna vertebral. Hecho con fuego. Antiguo. Antes de las escrituras. Antes del verbo. Antes de la luz. ¿Qué guarda mi cuerpo? La madre lloró. Aquello que Dios intentó olvidar. La primera oscuridad. No el demonio, sino el silencio que lo precedió. Tú lo llevas. Y mientras sigas viva, el cielo podrá dormir tranquilo. María Emilia sintió un calor subir por su espina dorsal. No era dolor. Era despertar. El despertar de algo que había estado dormido desde el principio de los tiempos. Y ahora sabía que el sello comenzaba a ceder. En ese instante, las paredes del convento comenzaron a sangrar. Sí, sangre delgada, líquida, memorial. Y una voz, no de Dios, no del diablo, sino de lo que está entre ambos, murmuró. Ella no fue creada para salvar, sino para recordar a todos, que incluso el cielo tiene secretos que no puede cargar solo. Esa noche, el altar se derrumbó. No por fuerza, sino por reverencia. Como si reconociera que ya no era digno de sostener lo que ella era. Y del suelo, surgió una raíz negra. Viva. Buscando su espalda. Buscando el sello. La tocó. Y María Emilia no gritó. No huyó. Solo cerró los ojos y susurró. Si no fui creada para ser templo de Dios, entonces seré el testamento de su sombra. Capítulo 15. El último sacramento. No todas las almas reciben el bautismo. Algunas se convierten en el agua. No todas son ungidas. Algunas se transforman en el óleo que arde sin extinguirse. El convento ya no resistía. Las paredes lloraban oraciones antiguas. Las ventanas escupían luz que no venía del sol. Y la capilla había dejado de ser un templo. Ahora era útero, a punto de dar a luz lo que fue escondido desde antes del Génesis. María Emilia caminaba descalza, vestida de blanco, pero no con hábito, sino con una túnica tejida por los sueños de las que vinieron antes que ella. No llevaba cruz al cuello. Llevaba un espejo redondo, pequeño, que reflejaba solo lo que no podía ser nombrado. En el altar roto, yacía un cáliz sin fondo, un libro sin páginas, y una vela negra que no se consumía. Simón, el escriba, estaba arrodillado. Había arrancado sus propios ojos, para no ver lo que estaba por suceder. La Madre Dolores no estaba. O tal vez, nunca había estado, porque su nombre tampoco aparecía en ningún registro. María Emilia subió al altar, y en silencio, se acostó. No para morir, sino para ser consagrada. Por algo que no necesita sacerdote. Por una fuerza que no da redención, sino propósito. Las sombras del claustro se reunieron. No eran monjas. No eran fantasmas. Eran todas las memorias no permitidas. Todas las hijas sin sacramento. Todas las voces ahogadas bajo capas de incienso. Una figura descendió. Sin alas. Sin rostro. Sin nombre. Extendió una daga. No para cortar, sino para escribir. Directamente sobre el vientre de María Emilia. Una oración que no existía en ninguna lengua. Y con cada trazo, el convento se quebraba un poco más. Porque cada palabra escrita sobre su piel era una verdad que el cielo no podía negar, ni el infierno reclamar. Cuando la última letra fue escrita, la vela negra explotó en luz dorada. Y una voz, no masculina, no femenina, llenó el aire.
Este es el sacramento final. El cuerpo que no fue habitado por Dios se ha convertido en su testigo más puro. No porque lo contenga, sino porque sobrevivió su silencio. El altar se cerró sobre ella. No como tumba, sino como relicario. Un relicario viviente. Un corazón de mármol que latía al ritmo del universo olvidado. Y entonces, todo cayó. No por ausencia, sino porque el último misterio había sido revelado. Y el mundo no sabía cómo seguir viviendo con esa verdad.